Muy buenas a todos, soy Josman Santiago Fiquitiva Sánchez, estudiante de la Iberoamericana. Hoy les vengo a presentar primero pues que la inteligencia artificial, los lenguajes de programación Python y R, cómo se instalan estos programas, el uso de ellos y para qué sirven, cómo están implementados estos lenguajes de programación en la inteligencia artificial y algunas librerías que se utilizan pues con estos dos lenguajes para llegar a esa inteligencia artificial, para hacer el análisis de datos y ver cómo hacen estas tareas. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito, es decir, que puede estar en lenguaje orientado a objetos, puede estar en Machine Learning, es para muchos propósitos que se utiliza Python, para cosas de contaduría también. Este lenguaje de programación fue creado a finales de la década de 1980 por Guido van Rossum. Se ha convertido en uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. R es un lenguaje de programación en torno a desarrollo diseñado específicamente pues, a estadísticas y análisis de datos. Es decir, que este lenguaje de programación se utiliza mucho para la parte científica y la parte de mucha información de datos, donde R puede leer muchos datos en menor tiempo y también tiene muchas librerías donde gráficamente puede imprimir estos datos. ¿Sí? Se utiliza mucho como ya dije, en la científico, en estadística. Fue creado por Ross E. Harcap y Robert Gledelman en la década de 1990 en la Universidad de Auckland y Nueva Zelanda. Para instalar Python necesitamos primero buscarlo en el buscador. Sí, ir a la URL principal de Python, que es python.org, descargarlo aquí, download Python 3.11.5, guardar el instalador y abrirlo. Y aquí ya podemos ver dos diferentes posibles formas de instalación. La instalar ahora, que incluye el idle del Python, o la customización, que podemos quitar cualquiera de estas para que por si no las queremos o no las queremos utilizar dentro de nuestros desarrollos. Entonces lo instalamos ahora, se instala Python Core y esperamos a que se instale y él nos deja una aplicación. Aquí ya se va a terminar de instalar. Y ya está instalada. Le damos close y si nos aparece aquí la aplicación de Python, pues la utilizamos. Si no nos aparece, pues utilizamos un CMD donde escribimos solo Py y ya podemos utilizar el, la versión de Python que instalamos. Podemos utilizar 2 más 2 igual a 4. Para instalar R, pues buscamos rproject, ¿sí? Aquí encontramos pues este sitio y aquí podemos descargar rproject. Como yo estoy utilizando Windows y estoy en Colombia, busco mi país y descargo la versión R aquí. $R 4.3, la descargo, se, se descarga,
Para R se necesitan dos cosas, el R, que este es el lenguaje de programación, y el R Desktop, que es una aplicación para hacer la compilación y ver el código mucho más fácil mucho más fácil. Entonces le damos a aceptar, aquí le damos siguiente, 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 y aquí se nos está instalando RProject. Cuando se nos instale, entonces vamos aquí a R y descargamos RDesktop, RStudio. Y aquí está este de acá, RStudio. Lo descargamos, lo guardamos, se nos descarga. Aquí ya está finalizado R. Abrimos el instalador de RStudio, poderlo instalar. Aquí, siguiente, 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 y se nos está instalando RStudio. Cuando se termine de instalar RStudio, ya podemos abrir la aplicación que llama RStudio. Aquí, como estamos en 64 bits en un computador, le damos OK y se nos abre RStudio, donde podemos hacer nuestros proyectos con R y pues hacer el análisis de datos. Aquí podemos igual 1 más 1 igual a 2. Bueno, voy a utilizar sklearn, que es la librería de Python, un módulo que es de entrenamiento de Machine Learning. Entonces, esto es muy bueno porque aquí tiene un dataset, que los datasets ya tienen datos por dentro para hacerle respectivos testeos y entrenamientos, ¿sí? Entonces aquí el data iris, en X guardamos los datos que tiene y el Y pues el objetivo. Luego pues separamos el entrenamiento, dividimos el entrenamiento del objetivo, del testeo, y lo splitemos. Aquí podemos cambiar los diferentes parámetros que obtengamos, ¿sí? Hacemos un módulo SVM, ¿sí? Que sea lineal y empezamos a entrenarlo, pasándole los parámetros de train de X y Y, ¿sí? De módulos de entrenamiento. Y aquí hacemos el predict de ese entrenamiento del módulo. Si el módulo se entrena, aquí hacemos el predict. Luego sacamos pues obviamente la precisión del módulo. Lo sacamos en formato por 100 y luego lo imprimimos en pantalla. Esta impresión de pantalla lo hacemos con Matplot. Esta es otra librería. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí ya se está corriendo la inteligencia. Y aquí obviamente ya nos saca las gráficas. La gráfica de entrenamiento. Si yo aquí le cambio el número a random state 70, ¿sí? Paro la build, corro otra vez y ya obviamente nos muestra otro diferente gráfico con el 95%. ¿Sí? Entonces así se puede generar obviamente los respectivos entrenamientos a una inteligencia artificial. Y entonces pasar la información que va a entrenar y lo recalcula y nos da un resultado diferente dependiendo de los parámetros de entrenamiento.
Bueno, para este ejercicio vamos a crear un conjunto de datos ficticios. Aquí, entonces, pues le colocamos una semilla y aquí vamos a guardar los datos. Estos se van a crear en una tabla del 1 al 20, ¿sí? Donde X sea del 1 al 20 y donde Y sea lo mismo, pero ya con datos aleatorios, ¿sí? Esto lo imprimimos acá y aquí empezamos a hacer la división del conjunto de datos entrenados eh, y datos de prueba, ¿sí? Los datos entrenados pues están en un 80%, como se puede ver acá, y los datos de prueba pues en un 20%, el restante. Creamos el modelo de cómo van a ser nuestro modelo y aquí creamos las predicciones, ¿sí? Va a ser un modelo de registro lineal, entonces pues las predicciones van a ser de ese modelo y aquí eh, sacamos los cálculos de la MCSE, ¿sí? Y aquí sacamos los cálculos de R squared. Entonces aquí pues corremos este código y aquí los datos pues ya estarían, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Entonces aquí los datos, como les dije, pues el 1 al 20 y aquí son datos aleatorios y pues se separan en datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces se separan en dos, ¿sí? Y aquí está la lista del modelo. Aquí estamos viendo, entonces aquí ya está todos nuestros datos y pues si cambiamos parámetros se entrena al modelo y cuando entrenamos a este modelo pues nos van a dar los resultados dependiendo de esto. Muchas gracias.